tener la noticia, por tener la exclusiva, ¿no? Inclusive hasta podemos ver faltas de ortografía en medios importantes, con tal de tener ya en la plataforma, ¿no? Obvio ha cambiado, ahora ya cualquiera tiene un teléfono celular, cualquiera puede tomar una foto, cualquiera puede redactar y en ese momento, en cualquier lugar de la parte del mundo, subir la información. Claro está que es un momento en donde el periodismo tiene ese quiebre, donde ya no nos detenemos a investigar más de fondo, sino nos quedamos con lo primero que tenemos a la mano. Y vuelve a lo mismo, no tenemos la culpa de eso, simplemente es por la parte urgente de querer informar, ¿no? De querer decir y de querer decir somos el medio donde tenemos la noticia al día, los primeros en dar minuto a minuto. Entonces siento que es una separación de información de todo, y donde sí tenemos que ver que efectivamente sea real, ¿no? Y también qué continuidad le estamos dando a los periodistas, porque hay una urgencia porque estén en la red, pero la realidad es, y después, realmente nos detenemos a ver qué pasó con el mundo mexicano, le damos un seguimiento, hacemos algo, ¿no? También los periodistas hemos hecho, una labor social, nuestra voz, nuestra parte periodística pues ha impulsado políticas públicas, ha ayudado a crear situaciones, así, ¿no? de colaboración con la ciudadanía, ¿no? Hemos tenido como ese trabajo en conjunto. Entonces, al día de hoy yo diría, estamos en una era donde la información está a un clic, pero también tenemos que aprender, a filtrar la información. Muchas gracias, doctora. En ese sentido, yo quisiera preguntarle al doctor Gustavo Godínez, ¿cuál sería su valoración? Digamos, si tuviéramos que hacer un corte de caja en este momento sobre la cultura de medios, no solamente lo que se consume, sino lo que se está produciendo y cómo se está produciendo, ¿cuál sería tu valoración, doctor? Bueno, dándole un poco continuidad a lo que comentaba la doctora Alejandra, creo que hay una palabra que me parece clave para pues discutir todo lo que tenemos en la actualidad 2025 como ambiente informativo. Yo pondría la palabra de sobresaturación de información. Muchas veces, pues cuando nosotros estábamos en la escuela, nuestra generación estaba en la escuela, muchos de aquí y que nos estén viendo probablemente hayan estudiado comunicación o periodismo. Nosotros que ya tenemos un poco de añitos, pues el reclamo era que los medios estaban muy cerrados, que los medios estaban en manos de pues unos pocos corporativos y que se escuchaban muy pocas voces. Y eso de alguna manera pues era correcto, era cierto. Bueno, no correcto, era cierto, innegable que había monopolios mediáticos, y a partir de la llegada de internet y redes sociales existe una explosión de información, pero esa explosión no necesariamente acabó con la mentira o acabó con los peligros de la falta de veracidad dentro del panorama mediático, sino que no quisiera ser pesimista, pero a veces ha terminado por agravar la situación, ¿no? Ahora hay tantas voces, tantas opciones de comunicación, y la verdad es que muchas veces esas opciones no están a la altura de la responsabilidad que conlleva el estar al frente de un medio cuya principal responsabilidad con sus audiencias es tratar de informar con veracidad. A veces son tantas las voces, tantas las opciones, que tal vez en esa competencia por el clic, ¿no? Como decimos ahora, ¿no? En la dictadura del clic, ¿no? Antes costaba mucho más trabajo informarse, y ahora es tan sencillo que todo lo queremos demasiado rápido, y eso también termina por ser muy sencillo, ¿no? Algo que observo también es que el periodismo de investigación pues a veces se percibe como hasta en peligro de extinción, ¿no? Porque
A veces una investigación de largo aliento cuesta dinero, cuesta mucho tiempo, y a veces, bueno, sí, obviamente pues, hasta es riesgoso en muchos aspectos, y a veces los grandes corporativos no están dispuestos a invertir ni ese tiempo ni ese dinero para llevar a cabo un producto de altísima calidad. Y entonces eso nos hace siempre caer en informaciones muy lo que a veces llamamos en periodismo el diarismo. La nota del diario, de la conferencia de prensa, la nota que se recoge directamente del evento del día, y a veces estos proyectos o estas informaciones que requieren un tiempo mucho más largo y de muchas más voces, pero eso también ha resultado un poco, ha jugado en contra del mismo ambiente de consumo de medios, y sobre todo aquí que lo que nos conlleva que es la veracidad, porque estamos en un festival, no hay comunidad, estamos en un festival de no ficción. Y cuando Luis Alberto me hizo la invitación y vi el nombre del festival, parece a veces que es cada vez más complicado distinguir la ficción de la no ficción. Y es lo irónico, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de un festival donde se supone que estamos hablando de noticias o de acontecimientos reales, es decir, no ficciones, acontecimientos que suceden en una realidad objetiva, tangible. Pero a veces esta sobreinformación y esta prisa termina en diluir la línea entre la ficción y la no ficción. Eso es lo que de pronto se vuelve pan de cada día en el panorama de la política. En ese sentido, cuando ya la doctora nos hablaba de sobresaturación, el doctor Gustavo nos hablaba, por ejemplo, de que es difícil distinguir lo que es verdad, lo que es mentira, a razón de cómo ha avanzado. Es decir, la manipulación o afuera esta falta de profesionalismo a la hora de procesar lo que ocurre afuera. Yo le quisiera preguntar al doctor Vladimir, si por ejemplo hace 20 años era muy fácil decir, cuidado con la manipulación mediática, ¿no? Porque se fabrican noticias y están todas estas estructuras de poder que le dictan línea a los medios, entonces nos dicen que decían, la televisión que dice qué pensar. Hoy en día, por ejemplo, con cantidad de información, YouTube, redes sociales, ¿dirías tú, doctor, que es mucho más fácil que los medios nos mientan? Sí. No, bueno, de entrada, sí, hay que decirle al doctor Gustavo que justamente me quitó mi línea de introducción, porque era justamente cómo empieza a rayar en la paradoja el hecho de estar hablando de no ficción, cuando justamente estamos en una época en la cual yo creo que los grandes miedos de muchos pensadores más nihilistas de la comunicación de finales del siglo XX se terminaron conjurando. Y también como los grandes mitos de quien pensaba que las problemáticas de la comunicación se iban a resolver con la mentada democratización de los medios terminó siendo mentira. ¿Por qué? Porque desde los 80 ya se hablaba justamente de que iba a ser una cuestión cultural la que determinara que la comunicación no terminara por avanzar, que las eras de conocimiento no se reflejaran justamente en hacer a las personas más inteligentes, en hacerlas más críticas. Ya se empezó a hablar de eso en los 80. Entonces se empezó a hablar de Tversky, por ejemplo, y ahorita es insoportable, no está vivo, todavía hace teoría, porque tuvo razón. Porque tuvo razón básicamente que él hablaba de que nunca se ve, él hablaba de los 80, del 84, se produjo, de que nunca había tanta información y la gente nunca se tan ignorante. Entonces, pues casi 40 años después, no 40 años después, está hablando de que tiene razón, que tuvo razón. Pero al mismo tiempo también lo que la gente solía afirmar justamente era que esto se debía no solamente por una cuestión de que existiera o no la información, sino de que la información estaba concentrada en unas cuantas manos. Había datos que hablaban del informe de los 80, de este primer informe de información, y que hablaba justamente de que el control a nivel mundial estaba alrededor de 600 personas de los medios de comunicación, que era algo pues, que parecía algo infartante, de que de todas las personas que existían, solamente 600 tuvieron el control de la comunicación.
Entonces se hablaba justamente de la democratización de los medios, de que si los medios de comunicación caían, la comunicación tal cual, la información caía en manos de las personas, eso iba a hacer que se acabaran estos discursos, estas líneas y esta manipulación mediática. Y sin embargo nos damos cuenta de que no es cierto, de que no tuvo que ver con eso, porque justamente con el cambio de siglo, con la masificación de Internet básicamente, pero también sobre todo con el hecho de que las personas comenzaran no solamente a consumir información, sino a generarla, nos dimos cuenta de que no se estaba acabando con la manipulación, sino que en vez de que la gente empezara a hablar de otros discursos, de que la premisa general de lo que son los medios alternativos por fin se consolidara al darle a las personas la oportunidad de poder acceder a un micrófono, acceder a una cámara, de hacerse viral, de poder tener de que una persona de pie pudiera tener acceso a miles o incluso en este momento, perdón de diferencias, a millones de personas. Uno esperaría que con eso hubiera terminado el encuadre informativo, ¿no? Lo que durante muchos años en los 70 se llamó la agenda séptima, por ejemplo, pero que no es cierto, simplemente lo que pasó es que cada quien empezó a generar su propia opinión, pero como ya mencionaban el doctor y la doctora, pues que esta opinión cada vez es más difícil que esté bien sustentada. Entonces, no, básicamente no. ¿Es más difícil que manipule la televisión? Sí, pero sigue siendo, ahora es mucho más fácil todavía que los medios en general. Y esto ya no más incluye a los medios de legado, a los medios tradicionales, sino incluso también a los medios alternativos y a las personas que tienen sus propias agendas, por decirlo de una manera. Ahora son más probables de que ellos puedan llevar justamente a su propia idiosincrasia y no hacia un objetivo. Entonces, desde hace, pues tendría que ser aproximadamente 60, 70 años, que es cuando se convierten en un poder tal cual los medios, un poder político, no nada más de comunicar, es que cuando se vuelve negocio la información, la objetividad deja de ser algo que genera ingresos. Entonces, por eso es que ahora, en vez de que tengamos que escuchar la manipulación mediática de un corporativo tal cual, ahora estamos escuchando de muchos grupos con sus propios intereses. Y que desgraciadamente también, si esto lo combinamos con otro fenómeno que tiene que ver con las subculturas digitales, con las subculturas también que se generan en el extremismo, principalmente agresivo, en el extremo conservador, pues obviamente ahora es más fácil que las personas que ahora tienen acceso de una manera mucho más fácil a la comunicación, a los medios, a la información, lo que consuman, lo que un algoritmo les dice que es más cercano al prejuicio que construir su propio. Pero a ver, entonces, ¿no? Cuando nos dijeron que con el Internet se iba a democratizar la comunicación, sobre todo cuando nos dijeron que con el Internet, en materia de medios de comunicación, se iba a democratizar hasta el periodismo, ¿fue una mentira, doctora? ¿O qué fue lo que habrá pasado? ¿Nos mintieron? Es que realmente yo creo que nadie sabía lo que iba a pasar, porque al final del día el Internet nace y nadie tenía un previo. O sea, nosotros tenemos a lo mejor un previo de la televisión, el periodismo, la radio, como tal, como medios de comunicación. Nace el Internet y realmente todo fue funcionando a experimento, prueba y error. Y no nos dimos cuenta la magnitud que despertamos a un monstruo de una red, o sea, una red de redes, y es realmente una telaraña a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora es más difícil pensar que podemos democratizar, cuando realmente dices, ¿cómo puedo yo país, ¿no? O simplemente empresa o persona, tener ese control, digámoslo así? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Poder tener como ese control y digamos, no sé, es que también me pongo a pensar la parte donde, reforzando lo que decía Vladimir, ¿no? Sí me quedo pensando en intereses personales, pero también, o sea, todo parte desde esa parte del capitalismo, ¿no? Desde yo como empresa, lo que me interesa, ¿no?
Y algo, por ejemplo, lo quiero traer a la mesa, justo hablando de las noticias, las falsas noticias, las fake news, justo como Televisa, a pesar de tener, digamos, ese emporio a nivel global, ¿no? Con su producto estrella, que eran las telenovelas, hasta el día de hoy creo que todavía, y ciertos programas que tienen 10 años y siguen en los primeros lugares de audiencia, me pongo a pensar, o sea, cómo es a través del periodismo de investigación de tantos años descubrir que realmente hay un sector que se encarga justamente de fabricar, si no sueños, noticias falsas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la parte de lo que llaman el palomar, ¿no? Donde justamente Televisa tiene un equipo especializado en investigadores, ¿no? Investigadoras, que se dedican a, si esta noticia a mí no me conviene como empresa, a crear noticias falsas, ¿no? Y es una bola de nieve que no termina. O lo de Mr. Beast, con lo de Justo. Justo, es impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora es Televisa, pero también son particulares. Ahorita, por ejemplo, vemos que cual más trae un micrófono, un celular, y justo no tienen la responsabilidad, no, nada más con el hecho de saber estar a cuadro o saber mover los medios o tener todas las herramientas, digamos, ¿no? Pues ya, o sea, activo la noticia también bajo mis propios intereses, puesto que si yo tengo vistas, ¿no? Igual lo mismo me da tiempo, o lo mismo me da decir la verdad, pero al final del día estoy sacando un provecho, un beneficio de negocio personal, y es algo que también, o sea, pues no debemos de perder de vista, ¿no? En los años 80, 70, los niños, las infancias que crecimos con la televisión, lo decía Guillermo Sartori, en su libro la sociedad televisiva, ¿no? O sea, al final del día la cajita era la que nos enseñaba, y en esa cajita pues todos queríamos, ¿no? Era una fábrica de sueños, que justo Televisa, siendo el emporio, no tenía esa, digamos, monopolio. Llega TV Azteca, llega la competencia, ahora, como mencionaba el doctor Gustavo, tenemos más opciones, pero la realidad es que estamos tan sobresaturados que ya depende de cada persona, digamos, cuál es su perfil y decir, no, pues yo busco en TikTok, ¿no? Pero también hay que saber cómo buscar, o no sé, mi fuente es Twitter, ¿no? Donde se dan con todo y es un poquito más, que no tiene censura, digamos Facebook, ¿no? Y en Facebook te vas a los medios, pero al final del día hay más interés por la cuestión económica. Entonces, aquí yo quiero plantearles una disyuntiva. Se lo preguntaría al doctor Gustavo. En esta paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que existe la realidad, o sea, es decir, los medios toman la realidad o la fabrican, y entonces vivimos en esa realidad, ¿no? Que nos dicen los medios, o es distinta, porque de pronto nuestras opiniones, claro, forman la cultura, ¿no? Porque van tejiendo relaciones, van tejiendo costumbres. Pero si es un algoritmo el que va tejiendo y nos dice, esto es lo que está pasando en el mundo, ¿qué viene primero? ¿Esa realidad de los medios o la realidad que se supone que conocemos? ¿Tú qué dirías? Creo que hay que partir de que creo que se tiene muy interiorizado en la sociedad en general la palabra de objetividad cuando hablamos de información y de periodismo. Y cuando nosotros aprendemos periodismo, algo que incluso viene en los manuales, en los libros de periodismo, es que el periodismo no es objetivo, porque el periodismo es una lectura de la realidad, es un reporte de la realidad, no es la realidad. Entonces, y eso del periodismo que se supone es la información más cercana a un criterio de objetividad. Pero cuando tenemos un ambiente de redes sociales en el que un periodista profesional, formado, estudiado, con experiencia, convive con una persona al lado que a lo mejor tiene más clics, no tiene más seguidores, tiene más me gusta, tiene más visitas, que no tiene esa formación, se vuelve un panorama muy, muy complicado. La realidad está ahí, la verdad está ahí,
todo va a girar en torno en quién la observa y quién la reporta. No hay que olvidar que desde que se descubrió que la información tenía un precio, la información ya no es algo que podamos decir que se puede reflejar tal y como es, porque incluso no quisiéramos entrar ahí, pero es un debate filosófico. ¿Qué es la verdad? Desde la Grecia clásica se hablaba de qué es la verdad y no se ponían de acuerdo, incluso debates epistemológicos en ciencias sobre qué es la realidad objetiva. Entonces, ya hablando de información, pues se vuelve aún todavía más complicado. Creo que como medios profesionales que aspiran al periodismo, creo que no se debe de prometerle a la audiencia objetividad, sino claridad, tratar de reflejar la realidad lo más transparente posible, desde dónde vienes, qué quieres lograr con esa expresión, porque creo que bueno, el caso de México ha sido muy paradigmático con lo que ha sucedido a partir de 2018. Para bien y para mal, el ambiente de medios en México cambió mucho a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Más allá de filias y fobias, el ambiente de medios cambió. Había unas dinámicas que se venían arrastrando desde hace décadas, y también coincide que es pues un boom de medios que sucede también en esa época, ¿no? Porque tenemos que también hacer la lectura de qué sucede. En 2018 ya las redes sociales estaban muy bien asentadas en la realidad de México, porque esto ya pasaba desde 2012. Creo que la elección de Peña fue la primera donde ya había un ambiente mediático de internet muy fuerte, pero ya en el 2018 ahora sí como ya había llegado a la adultez en el ambiente de redes sociales. Pero con la llegada de López Obrador, los medios tradicionales sufren un recorte de presupuesto, y entonces no hay que olvidar que los medios de comunicación al final de cuentas son empresas que tienen sus intereses y que siempre van a cuidar sus intereses, y sus intereses que siempre son económicos o políticos. ¿Tú serías de la postura de que los medios o los periodistas declararan su postura política? Yo digo para sí, decirnos que estoy contando esto desde este punto de vista. Yo digo que sí, porque se les nota aunque no lo digan, ¿no? O sea, los periodistas que alegan que yo soy objetivo y respeto a las audiencias, es el que menos lo es, casi siempre. Es el que termina implícitamente mostrando cuál es su perfil, su visión. Y es que también hay que entender que el periodismo pues tiene dos vertientes: la informativa, que se supone la más cercana a cierto criterio de objetividad, y la de opinión, que es una interpretación de la realidad. Es una visión y una lectura de si esta realidad que tenemos frente a nosotros es positiva, nos afecta o nos beneficia. Entonces, creo que hay que dividir eso, ¿no? También el problema es que muchas veces muchos periodistas hacen pasar opinión o interpretación de esa realidad como la realidad misma. Y eso también, a veces no hay como matices entre la presentación de ciertas informaciones que se dan. Bueno, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que hemos visto últimamente con TV Azteca, ¿no? La línea editorial de TV Azteca se revela a sí misma, ¿no? No hace pasar cosas que son informativas, pero en realidad es un editorial. En realidad están estableciendo una opinión, una lectura de la realidad. Su visión, su interpretación, su juicio de esa realidad no es la realidad, es su juicio de la realidad. Y a veces eso es lo que se hace pasar como la realidad misma. Y se vale tener juicio, y se vale tener una opinión de tal o cual gobierno o institución, pero no lo hagas pasar como una noticia. Aquí yo le quiero preguntar entonces al doctor Mesa, ¿hay alternativas? Es decir, mucho se ha hablado, por ejemplo, ante este fenómeno, que finalmente, bueno, también desde mi punto de vista, Althusser lo mencionaba con los aparatos ideológicos, ¿no? Claro. Los medios, por supuesto, son como de los grandes aparatos ideológicos, de manera clásica. Pero Althusser no llegó a la época de las redes sociales, ni siquiera al internet. ¿Qué hubiera pensado? Pero él ya planteaba que, por ejemplo, se podrían construir alternativas a los aparatos ideológicos de Estado. Se supone que con el internet tendríamos, o sea, se
se estaría ante la posibilidad de generar esas alternativas. Pero tú lo ves posible porque de pronto en YouTube, por ejemplo, ya hay monopolios que se dedican a crear contenidos, y en Twitch, TikTok, y no se diga otras plataformas. ¿Tú cómo lo ves, doctor? Bueno, aquí básicamente la idea de construir una alternativa a un aparato ideológico me parece que sería otro aparato ideológico simplemente. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que si no cada periodista, al menos cada medio, tenía que ser claro cuál es la línea que está defendiendo, porque a fin de cuentas es inherente, ¿no?, tu ideología con la forma en la cual tanto reportas como interpretas la realidad. Ya no hablemos de la verdad de una manera tan profunda y filosófica, ¿no? Pero el problema justamente es que esta idea, por eso yo hablaba mucho de estos miedos de finales del siglo XX consolidados en esta tercera década del siglo XXI, porque justamente todos los vicios que se veían y que se pensaba que podían terminar con la lucha de democratización simplemente se terminaron consolidando. Uno de ellos justamente es la cuestión ideológica. Hoy en día, ya no nada más, porque bueno, es cierto, hablamos mucho sobre fake news. También es necesario encuadrar una cosa: la fake news no es necesariamente una noticia, a pesar de que lo diga tal cual su traducción, una noticia falsa. También puede ser algo que tenga un encuadre distinto, también puede ser algo que sea una verdad a medias también, y que a fin de cuentas tiene un fin, la fake news, un fin comercial. Es decir, los medios, ya lo mencionamos varias veces, aquí tiene que ver con una cuestión de que los medios son un negocio, son corporativos. Entonces, por supuesto que van a estar al lado no de la verdad, es más, a veces ni siquiera sus propias ideologías, sino de lo que venden, de lo que genera un contenido. Por eso es que vimos a los medios convencionales estar con un candidato y luego pasarse con otro. Pero a lo que quiero llegar justamente es de que pues estas ideologías tal cual, uno hubiera pensado que por el hecho de que todas las personas, incluso de la oposición, tuvieran el acceso a los medios, se acabarían, y no fue así, porque de hecho, no se arregla la idea como tal de la fake news, de que es una cuestión comercial, y de que básicamente cuando hablamos de una cuestión ideológica, hablamos de lo que denominamos la posverdad. Que la diferencia que hay entre ambas es esa, que la fake news tiene una base comercial, de negocio, que hay un interés como tal de obtener un poder principalmente económico, del por cual la gente piense o consuma de una manera u otra. Pero la posverdad sí tiene un fundamento político e ideológico. Entonces, por eso es que de repente se convierte la posverdad en la manera en la cual no hagas que la gente piense de una manera, sino piense en contra de algo. Y al momento en el cual todo se convierte en un blanco y negro, porque justamente si algo hemos perdido, porque bueno, hemos hablado mucho de la responsabilidad de los medios, pero también hay que hablar de la responsabilidad que tenemos como consumidores de noticias, ¿no? la cual también es un problema muy grande. O sea, también somos las personas quienes hemos estado buscando las formas más fáciles de contener la noticia y no nos hemos involucrado en buscar cosas que contradigan nuestra forma de pensamiento. Entonces, esta construcción ideológica a partir de la posverdad ha llevado a grupos muy extremistas de una guerra cognitiva, tal cual que se habla en los medios de comunicación. Entonces, las fake news terminaron quedando básicamente en el enfoque comercial, en el enfoque de que tú como organización necesitas el clickbait. Necesitas que la gente le dé clic para generar tráfico y digas, mira, contrátame publicidad porque ve cuánto tráfico tengo. No importa que la gente se salga a los 3 centavos. Cuando tú dices guerra cognitiva, es como decir, hay una guerra por tratar de ganar el punto de vista de las audiencias, sí, o de ver quién gana, cómo hacen que las audiencias piensen de determinada manera. Tiene que ver con ambas cosas, porque hay una guerra cultural y una guerra cognitiva. En la guerra cultural sí tiene que ver específicamente con que un grupo traiga gente a su forma de pensamiento y esté en contra y en oposición del otro. Y eso lo vemos no nada más en los medios de comunicación, lo vemos en pequeños grupos. Vean, por ejemplo, lo que ha pasado con las subculturas digitales, por ejemplo, con la derecha alternativa, con la derecha extrema. Que lo que está buscando justamente es que la gente diga, no, mira, es que todo esto que te dicen, todo esto de que te cambien la raza de Blancanieves, de que te cambien la raza de la Sirenita, todo eso es porque están queriendo quitarte tu identidad y nosotros no lo vamos a hacer. Y eso tarde o temprano se termina reflejando en un enfoque político.
Entonces, ese es un enfoque tal cual cultural, pero tal cual lo cognitivo nos tendría que llevar justamente que en general tú determines hacia cualquier lado que sea. Es decir, que como medio de comunicación alternativo, legacy o formal, tradicional como lo conocemos, ya sea algo que diga, es que yo necesito que empezar a formar a partir justamente de herramientas como los algoritmos, a partir justamente del microtargeting, a partir del tipo de consumo que estás haciendo, cómo es lo que en lo comercial y en lo ideológico vas a pensar. Y entonces de esa manera es que tú ya como medio, tú ofreces, es que yo soy capaz de hacer, capaz entre comillas por supuesto, de hacer que las personas apoyen una idea o apoyen otra. Y esto va más allá, nada más insisto, de los medios de comunicación. Va incluso hoy en día de organizaciones que están creadas justamente con la idea de generar contenidos que manipulen, a partir, para redundancia, de sus contenidos, manipulen la forma en la cual las personas piensan. Porque esto a veces puede ser por noticias, pero justamente cuando se intenta llegar a generaciones más jóvenes, por ejemplo, también es simplemente a partir de pequeños discursos que suceden durante el Steam, por ejemplo, en los videojuegos para niños y niñas de 12 años. Y esto no tiene que ver nada más con una cuestión meramente comercial, tiene que ver con el hecho de imponer una ideología. Por ejemplo, culturas como la INSEE utilizan mucho este tipo de recursos ideológicos, cognitivos, para que la gente piense de una manera en específico. Entonces, por supuesto que va más allá, o sea, hay que ver que hay intereses comerciales, corporativos, pero también hay intereses meramente ideológicos. Y lo que terminamos haciendo, porque insisto, no nada más es una cuestión de responsabilidad del medio de comunicación, sino de las personas que lo consumimos, es que esta necesidad de consumir cada vez más y más rápido, de que de repente por fin los centennials son la primera generación que dejó de buscar primero en Google para empezar a buscar primero en TikTok, hace que todo sea más rápido, que sea más atractivo. Esto ya sucedía desde los 70s con el infotainment, pero ahorita es todavía mucho más marcado, porque tú quieres que en 30 segundos te expliquen las cosas y vas a consumir a lo que te dijera más rápido, y eso es lo que va a formar tu propia ideología. Entonces, eso es un problema también, y es responsabilidad de las personas, no nada más. Si alguien tiene una pregunta, véase con la posibilidad de levantar la mano y hacerla, porque finalmente este panel se trata de eso, de hacer una conversación circular entre la audiencia y nuestro panel de personas expertas acerca de este tema que estamos debatiendo. Yo quisiera preguntarle a la doctora Alejandra, esto que dice el doctor me parece preocupante, porque se decía que antes los medios querían nuestro dinero y ahora quieren nuestras mentes. ¿Tú lo ves así o discrepas? Pues es que realmente lo que quieren es un like, ¿no? Para ellos generarse dinero. Al final del día siento que no tienen esa responsabilidad, y como dice el doctor Vladimir, el algoritmo, yo me pongo a pensar, cuando yo hago una búsqueda, digo, voy a buscar esto por curiosidad, y resulta que el algoritmo ya me catalogó y ya me puso, y ya mi siguiente búsqueda ya hay muchísimas cosas de algo que yo tuve duda. Como cuando uno dice, estaba yo pensando en colchones y de pronto me apareció la publicidad de colchones. Justo, entonces dices, ok, entonces yo estoy consumiendo colchones, ¿no? O yo estoy consumiendo lo que yo estoy investigando. Pues sí nos llaman, digamos, audiencia, pero no lo sé, o sea, dista mucho, ¿no? La parte de cómo se manejan estos aparatos, como decíamos, ideológicos, y nosotros cómo debemos de aprender a filtrar la información. Al final del día, pues también quieren nuestro dinero a través de, lo hemos visto, ¿no? Las nuevas generaciones. Eres influencer, ¿no? Es un término que ahora se les da a las nuevas generaciones. El hecho de que muchísimas personas te estén siguiendo de cualquier tipo de contenido capitalizado, ¿no? Por ejemplo, es muy común en las beauty bloggers, donde marcas trabajan con ellas. Y justo viene a colación la parte de la inclusión forzada, ¿no? Hasta donde sí realmente tienes esa ideología o esa situación que realmente sí lo estás generando porque realmente haces conciencia, o solamente para seguir una moda, o solamente para justamente generar más likes, generar vistas
y que tu producto pues esté a la venta, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos de famosos y famosas, ¿no? Y también algo que nos hemos dado cuenta es como esa migración, ¿no? Decían que la televisión iba a acabar, el internet iba a acabar con la televisión, ¿no? Decían que la televisión iba a acabar con la radio. La realidad es que es un ir y venir, están yendo de un lado a otro y justo viendo lo que se está moviendo al día de hoy, qué es lo que me sirve, qué es lo que no, qué es lo que me funciona, vamos por aquí, vamos por allá, pero la realidad es que justo no se detiene, ¿no? Y parte del periodismo de investigación, parte de la academia, pues nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo, digamos, investigaciones donde justo los protagonistas son, o sea, les damos oportunidad pues a personas que cuenten su propia historia de viva voz, ¿no? Y generas a través de entrevistas, ¿no? Y justo no instrumentalizándolos, no nada más me serviste para esto, ya cumplí mi objetivo, pues muchas gracias, ¿no? O sea, realmente involucrando y ver de qué manera se puede llegar como a un ganar-ganar, ¿no? Entonces, si me dices al día de hoy, pues a su vez quieren el dinero. O sea, quieren el dinero a través de la información que ellos te están dando. Porque ahora todos los medios, si te das cuenta, no sé, en YouTube hay la parte de suscríbete al canal, ¿no? Y ahora te limitan también la información, porque hay para que tengas acceso tienes que pagar una suscripción, porque si no, entonces no. Entonces también ahí pondremos en la mesa un poco la censura. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera abrir ya para aterrizar el panel un par de preguntas de la audiencia. Si alguien tuviera algún comentario, con mucho gusto lo recibimos. Por favor, que puedan levantar su mano. Sí, por favor, adelante. Creo que sí se escucha si habla. Sí, yo espero que sí. A mí me preocupa algo. Bueno, primero, como persona mayor, a veces tenemos cierta dificultad para manejarnos la tecnología actual, ¿no? Pero también nos llegan de repente algunas noticias que parecieran muy importante poder reproducir o reenviar, porque no, que la policía, que si tú haces esto, que si tú hagas, y de repente manda uno y alguna persona dice, eso ya tiene como 5 años, o eso ya tiene como 3 años, o sea, no es noticia. Entonces, a mí sí me gustaría que hubiera un medio al cual recurrir para cotejar si esa noticia que nos están enviando es verdadera o es falsa. Es una muy buena pregunta y desgraciadamente no hay una respuesta fácil ni sintética, y más o menos era con lo que quería cerrar, curiosamente. Ningún medio tiene la verdad absoluta, ningún medio va a acertar el 100% con la verdad. ¿Qué nos toca como lectores, como estudiantes de la comunicación, como periodistas, sobre todo como audiencias? Porque ahorita los que al final de cuentas sufrimos los efectos de estar desinformados o mal informados o desinformados o con información falsa, es consultar muchos medios. Partiendo de que ningún medio tiene la verdad absoluta, y que pues al final de cuentas lo que nosotros vemos en el menú de opciones de medios de comunicación está hecho por seres humanos, y los seres humanos, ningún medio tiene la verdad absoluta, ningún medio va a acertar el 100% con la verdad. ¿Qué nos toca como lectores, como estudiantes de la comunicación, como periodistas, sobre todo como audiencias? Porque ahorita los que al final de cuentas sufrimos los efectos de estar desinformados o mal informados o desinformados o sobreinformados o con información falsa, es consultar muchos medios. Cantidad de cosas, pero así te va a dar muy breve, doctor. ¿Cuál sería tu conclusión de este análisis? Ante un mundo donde tenemos información tan al alcance de un clic y
importantísima, no nos queda más que estar atentos, eso sí, no cerrarnos, porque el peor es cerrar la puerta y ya cerramos la cortina y ya no nos informamos porque si todos me mienten. Eso tampoco sería una respuesta, ¿no? Más bien abrirnos más y ver qué medios, también nosotros hacer nuestra propia, pues como nuestra propia curación de medios, ¿no? Nosotros nos damos cuenta qué medios tienden a dar estas noticias como medias manipuladoras o como que apelan a la espectacularidad. Bueno, aquí traía algunos apuntes sobre cómo identificar noticias falsas, no nos va a dar tiempo, pero ver muchos medios, muchos periodistas, contrastar esas informaciones, porque lo que no nos va a decir un medio, nos lo va a decir otro. Y sobre todo esos medios que tienen audiencias más pequeñas a veces son los que tienen un mayor acierto o están más cercanos a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿cuál sería su conclusión así en 10 segundos? Pues muy breve, ¿verdad? Sí. No, realmente la responsabilidad y conciencia. Estar conscientes, estar receptivos de que tenemos una información, pero como dice Gustavo, aprender a filtrar nuestra responsabilidad como audiencia. Y pues no, nos toca lidiar con un algoritmo. Muchas gracias. ¿Y tú, doctor, qué dirías? Yo coincido con ambos, es una cuestión de responsabilidad. Si eres medio, ser transparente, no en la cuestión objetiva, que no se puede, ella no se puede, pero sí decir, ir de frente con tu línea, para que la gente sepa, con verificar tus fuentes, con retomar tu investigación. Si eres una persona que está formando a alguien más, docentes, periodistas formando a nuevos colegas, a nuevas colegas, con niños, niñas, preadolescentes, formar un pensamiento crítico, mostrar justamente la idea de que no se puede uno quedar con lo primero que encuentra y de que tiene que ser todo completado. Y cada uno y cada una de nosotros, pues verificar lo que estamos pensando y aprender a cuestionar lo que estamos viendo, porque justamente en el desarrollo de tanta información que lo que quieren es nuestro dinero, o quieren nuestra manera de pensar, tenemos que saber a quién le vamos a dar eso, que es muy valioso en estas cosas. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso a este panel. Quisiera hacerles entrega de sus respectivos reconocimientos ya para concluir, y justamente con el primer reconocimiento es para el doctor Vladimir Mesa. Este reconocimiento que dice, bueno, el Ayuntamiento de Pachuca, el Instituto Municipal de Cultura de Pachuca y desde abajo MX